Pues nada, yo en primer lugar, pues quiero agradecer a Arvitas, pues nada, la invitación a este evento. Todo evento formativo siempre es bien recibido, las invitaciones siempre son buenas porque pues intentas compartir todos tus conocimientos, ¿no? Yo no soy viejo, pero bueno, ya llevo muchos años en la profesión y lo que sí que puedo aportar es diversos tips y mi experiencia clínica con algunos trucos en el manejo de, en este caso, de las metatarsalgias, ¿no? No es que vaya a comentar nada nuevo que no sepan la mayoría de los compañeros, pero sí que puedo dar unos tips de mi experiencia que quizás la gente más joven pues aprenda y tenga que saber, ¿no? Así que mi mayor agradecimiento a Hervitas, a Juan, a Pilar, a Juanjo, a todo el equipo. Es un placer estar aquí con vosotros y caminar de la mano juntos, o sea que vamos a tope, ¿vale? Bien, la charla es manejo clínico de las metatarsalgias. En este sentido, las metatarsalgias, como todos sabemos, es uno de los principales motivos de consulta. Entre las metatarsalgias y las talalgias, quizás abarquemos el 80-90% de la patología susceptible de tratamiento ortopédico en la consulta diaria, ¿no? Tanto las metatarsalgias como las talalgias pues tienen abordaje conservador, tienen abordaje invasivo, ¿no? Pero como primera opción, en muchos de los casos, optamos por el conservador y no siempre funcionan bien los tratamientos. Haciendo lo mismo en todos los pacientes, pues hay diversas variantes o variables anatómicas. También es verdad que la cronicidad de la lesión marca un poco la tendencia al tratamiento, pero que van a interrumpir un poco la evolución, ¿no? En algunos pacientes hay que ajustar, hay que ser más minucioso que en otros, y de eso se trata esta charla, de dar un poquito la experiencia. Bien. Dentro de las causas o factores etiológicos de las metatarsalgias hay múltiples. Tenemos dentro de las metatarsalgias alteraciones mecánicas, donde tenemos diferentes causas de ese dolor metatarsal, como alteraciones de la parábola, que todos conocemos, el index minus, los síndromes de predislocación, de prelupsación, con esas sinovitis metatarsofalángicas, que es donde voy a centrar posteriormente mi charla como principal motivo de consulta. Y pues bueno, una retracción de gemelos, deformidades digitales, flexiones plantares del antepié. Estas son principalmente las entidades más comunes que dan ese factor más biomecánico al dolor metatarsal. No quiere decir que las demás, como las lesiones neurológicas o las causas osteoarticulares, no tengan de base también un componente mecánico, ¿no? Pero en la patogenia del dolor, pues vamos a encontrar diversas causas. Bien, para hacer un diagnóstico diferencial de lo que es el dolor metatarsal, vamos a basarnos en tres aspectos. El dolor, vamos a basarnos en el patrón de hiperkeratosis, vamos a basarnos en la palpación y en los test clínicos. Y haciendo un triaje de todas esas maniobras, atendiendo a la información que te da el paciente, pues vamos a ver si estamos ante un dolor de características mecánicas, ese dolor que cursa con una rigidez matutina, un dolor matutino, pero que no supera los 20 minutos. Es un dolor que aumenta a medida que el paciente camina o aumenta su actividad, es un dolor que excede principalmente el reposo, es un dolor que funciona bien al tratamiento farmacológico y también funciona bien al tratamiento, o de mejor forma, al tratamiento conservador. Es un dolor generalmente de base unilateral y monoarticular. Dentro del dolor como motivo de consulta de las metatarsalgias, la base, la etiopatogenia del dolor podría relacionarse también con alteraciones o bases inflamatorias, ¿no? Como unas artropatías inflamatorias. En estos casos, cuando el paciente te dice que el dolor es bilateral, que tiene un dolor y una rigidez matutina más allá o que dura más allá de los 20-30 minutos, que es bilateral, poliarticular, que con los antiinflamatorios se reduce de forma significativa y que con los tratamientos ortopédicos, pues bueno, sí, mejora, pero no termina de ir bien la cosa, bueno, pues la bombilla del clínico debe de ir asociada a establecer una relación causal con una base inflamatoria tipo artropatía. Y luego tenemos, pues puede ser un dolor vascular, como etiopatogenia del dolor, o un dolor
de base neurológica, con esa presencia de parestesias, adormecimiento, calambres y demás, ¿no? Es decir, que tenemos que hacer diagnóstico diferencial respecto a la tipología del dolor y diagnóstico diferencial también respecto a la tipología de la lesión dérmica de la presencia de la hiperkeratosis. En este sentido, todos conocemos que podemos clasificar las metatarsalgias desde un punto de vista de la localización y el tipo de hiperkeratosis en metatarsalgias de segundo Rocker y metatarsalgias de tercer Rocker, ¿no? Las de segundo Rocker, como vemos en la imagen, se caracterizan por ser una lesión dérmica muy subcapital, muy delimitada, no abarca hasta la zona antecapital, puntual, no difusa, bajo las cabezas metatarsales. Y este tipo de patrón hiperkeratósico lo vamos a establecer y lo vamos a relacionar con patología o con datos clínicos, pacientes que tienen retracción de gemelos, plantaflexiones a nivel de la articulación del isfrán, atrofia de la armadilla grasa, luxaciones metatarsofalángicas de forma rígida o con un alto grado de rigidez. También pueden estar asociadas a deformidades artropáticas con esa deformidad progresiva, o a deformidades en garra o incluso, ¿por qué no?, a efectos secundarios o efectos colaterales de procedimientos quirúrgicos, ¿no? Las hiperkeratosis de tercer Rocker, que se abarcan las metatarsalgias de tercer Rocker, son hiperkeratosis o lesiones dérmicas, pues como veis en la imagen, más difusas, más amplias, abarcan muchos metatarsianos y sobre todo su localización es subcapital y antecapital. Ese sería uno de los rasgos más diferenciados de las metatarsalgias de segundo Rocker. Y este tipo de lesión dérmica o de la alteración del patrón de la dureza la vamos a ver principalmente pacientes con dolor metatarsal y que lo asociamos a que tienen una alteración de la parábola metatarsal, tipo, como por ejemplo, y más común vemos, un index minus, que luego posteriormente diremos datos o tips importantes a la hora de la planificación del tratamiento ortopédico. Estos pacientes también cursan con una inestabilidad o pueden cursar con una inestabilidad del primer radio, en este caso un primer radio con un bajo grado de rigidez a la flexión dorsal, la antiguamente llamada, conocida como hipermovilidad del primer radio, son primeros radios muy inestables, ¿no?, que van a traspasar o trasladar la carga en el segundo y tercer Rocker a la segunda articulación y segundo metatarsiano. Luego también este tipo de hiperkeratosis las vamos a ver asociadas a pacientes que tienen concomitantemente patología de la primera articulación metatarsofalángica, como puede ser un alus rigidus o un alus adductus valgus. Respecto y siguiendo con la exploración física, la palpación es importante, sobre todo también para establecer un diagnóstico diferencial. Siempre le digo a mis alumnos que cuando un paciente acude a consulta con dolor, tienes que tener una amalgama de posibles diagnósticos diferenciales hipotéticos para que en la exploración vayas buscando aquellos tips que te vayan decantando por el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, palpamos la cabeza tanto a nivel dorsal como a nivel plantar, y con la reproducción del dolor, ¿no? Por ejemplo, a nivel dorsal es muy frecuente encontrar dolor tanto en la diáfisis como en la cabeza en pacientes que tienen procesos de edema óseo, ¿no? De edema óseo de cabeza metatarsal o de diáfisis metatarsal. Y eso debe de ser siempre interpretado como un fenómeno de estrés óseo. Es muy importante no pasar de largo este concepto de estrés óseo. Podemos tener pacientes con dolor en la diáfisis y es importante la anamnesis, el interrogatorio del tipo de dolor, porque sin pruebas complementarias podemos llegar a deducir o estimar en qué grado o en qué tipo de estrés o afección ósea se encuentra el paciente. Si nos encontramos ante un fenómeno de fractura de estrés óseo, donde ya hay un fallo óseo, donde hay un predominio osteoclástico, una rotura ósea, o donde el paciente tiene un dolor o en reposo y una impotencia funcional, o el paciente se encuentra en un fenómeno de estrés, ¿no? Una zona de adaptación ósea a los ciclos de carga repetidas. ¿Cómo lo vamos a saber sin pruebas complementarias? Pues cuando el paciente te dice que ese dolor metatarsal disminuye con la actividad, aumenta con la actividad y disminuye en reposo, que no le genera una gran impotencia funcional
que cuando ya empieza a cambiar un poquito desaparece, pues eso quiere decir que nos encontramos a la parte izquierda de la curva, de la línea, y eso quiere decir que, bueno, pues que el estrés no hay que generar un reposo en ese paciente, hay que adaptar la carga y hay que instaurar el tratamiento ortopédico para regular la presión o la carga en la zona metatarsal. Si el paciente nos dice que ese dolor le genera una impotencia funcional, que le duele en reposo, que le duele con actividad, que no mejore, que se mantiene durante varios días después de una actividad, y no cesa con el reposo, pues tenemos que deducir o intuir que ese paciente se encuentra cerca de una fractura de estrés. Por lo tanto, la gestión y el manejo de ese dolor pues es diferente. De hecho, la importancia de la anamnesis, ¿no? Siempre le digo a mis alumnos que la anamnesis supone un 80% aproximadamente, como bien sabéis, nos da un 80% de información para saber qué le pasa a nuestro paciente, y que, desgraciadamente, tengo la sensación de que se va perdiendo esa esencia de la medicina clínica tradicional, de habla con tu paciente y escúchalo bien porque te está diciendo cuál es la solución, no solamente lo que le pasa. Bien, respecto a la palpación, hemos palpado diáfisis en la parte dorsal, la cabeza, en la parte plantar. También es interesante palpar el espacio intermetatarsal, pues para hacer un diagnóstico, ir buscando diagnósticos diferenciales con atrapamientos nerviosos o bursitis intermetatarsales. Test clínicos, a ver, creo que... Vale. Test clínicos, como el test de Mulder, también nos permite evaluar la presencia, ¿no?, de una compresión nerviosa. Muchas veces se asocia a un neuroma de Morton, pero la no presencia de un test de Mulder positivo pues no descarta la presencia de un neuroma, y entonces nos vamos a la confirmación de esa sospecha clínica por medio de la ecografía, ¿no? El test de Lachman es otro test que podemos hacer y que nos va a valorar el grado de estabilidad articular metatarsofalángica en este caso, aunque se puede aplicar a cualquier articulación, y nos va a decir el grado de estabilidad, ¿no? Ese bostezo articular en flexión dorsal es una estabilidad en plano sagital dependiente de la rigidez pasiva no controlada por el sistema nervioso central, ¿no? Y que un test de Lachman positivo o un bostezo dorsal positivo pues ya te hace pensar de que ese dolor metatarsal puede estar influenciado en este caso por una rotura o lesión de la placa plantar. El test de plantaflexión del primer metatarsiano nos va a dar información sobre la posible presencia de procesos de sinovitis y capsulitis metatarsofalángicas, con esa fibrosis pericapsular de la articulación. Nos va a dar información sobre que la placa puede estar afectada porque uno de los signos colaterales es la sinovitis, y cuando nosotros realizamos una flexión plantar metatarsofalágica de la articulación, vamos a generar un estrés tensil, una distensión de la cápsula articular dorsal, y como en esos casos está inflamada y retraída, pues va a resultar dolorosa, ¿no? Y eso es otro dato que nos puede ayudar a la confirmación del diagnóstico, asociado a la digitopresión en la zona antecapital, signo importantísimo y necesario para la confirmación de la rotura de una placa. El test de Kelikian nos va a dar información sobre la flexibilidad y el grado de reducción de las deformidades digitales, en este caso de la rotura de la placa. Es decir, es la digitopresión en la cabeza metatarsal en dirección dorsal, y al mismo tiempo que dorsiflexionamos la cabeza vía plantar, tenemos que ver una flexión plantar de la articulación metatarsofalágica llevada a cabo generalmente por la tensión que desarrolla el plato flexor, ligamentos y musculatura. Si la cabeza si el dedo, el dígito, baja a medida que nosotros realizamos una flexión dorsal, a priori podemos intuir que la articulación metatarsofalágica y que esas estructuras que acabamos de nombrar pues se encuentran en buen estado. Cuando el dedo se queda elevado o no baja al plano de los demás, podemos intuir de que nos encontramos ante un fallo en esa estructura que genera la flexión plantar, como es la placa flexora. Bien, también es interesante
valorar la movilidad metatarsal para hacer un diagnóstico diferencial. Por ejemplo, si tenemos dolor metatarsofalángico, tanto plantar como dorsal, y la movilidad se encuentra limitada, en este caso del segundo o del tercero, pues podemos sospechar ante la no historia previa de proceso quirúrgico, pues podemos sospechar de una enfermedad de Freiberg, ¿no? Es decir, un futuro o posible artrosis alus rigidus, pero de la segunda articulación metatarsofalángea. Y luego también podemos hacer otro tipo de valoraciones, como la valoración del primer radio, para ver el grado de rigidez. Ya he comentado anteriormente que un primer radio con un bajo grado de rigidez al movimiento de flexión dorsal, conocido también como hipermovilidad del primer radio, pues suele estar asociado a la presencia de dolor metatarsal en segundo y tercero por la transmisión de cargas. Y esto es un dato importante a la hora de la planificación del tratamiento ortopédico, que luego hablaremos, porque nuestro diseño de la plantilla ortopédica debe de ir encaminado y dirigido no solamente a la descarga de la zona metatarsal, sino a generar un primer radio con un alto grado de rigidez, una rigidez mayor, aumentada, que resista las fuerzas reactivas del suelo, que soporte peso y que disminuya la carga en los metatarsianos adyacentes. El test de Hintemann es otro test que nos va a dar información sobre deformidades en posición dorsiflexionada del primer metatarsiano, como conocida como metatarsus primus elevatus, y en estos casos es importante visualizar esta deformidad o intentar encontrar esta deformidad o descartarla para acomodar algún tipo de extensión en el tratamiento, extensión de Morton o a largo del primer radio, para hacer al primer metatarsiano y primer dedo más una estructura con mayor soporte de peso. Bien, en mi opinión, el 70-80% de los procesos álgicos dolorosos de las metatarsalgias, sobre todo de tercer Rocker, aquellas que duelen la zona antecapital, son lesiones de la placa plantar. En ocasiones encontramos, y esto lo comentamos con muchos compañeros y alumnos, hay veces que hay dolor en la zona antecapital, pero que las maniobras son negativas. Bien, que haya maniobras negativas no quiere decir que se esté cociendo, permitidme la expresión, una situación de rotura de la placa. Muchas veces hay fibrosis pericapsulares que preceden, por sobrecarga, que preceden a la rotura de la placa flexora, a la lesión de la placa flexora, y que en pruebas complementarias como la ecografía es un signo típico que suele estar asociado a la rotura de la placa flexora. Encontramos diferentes estadios, diferentes presentaciones clínicas de las alteraciones de la placa flexora. Como veis en la imagen, podemos tener unos estadios iniciales con deformidades en plano sagital o deformidades más, digamos, más crónicas, más aumentadas con deformidades en plano transverso con afectación de los ligamentos colaterales. De este fibrocartílago de esa placa flexora. Si os dais cuenta, en la imagen de la izquierda, yo señalo aquí, el plato flexor es una estructura aproximadamente de 2-3, entre 2 y 4 milímetros de espesor, que debido a su disposición anatómica, no solamente va a comportarse como una transmisión de las tensiones de la fascia plantar hacia el dígito, sino que yo lo contemplo como un ligamento de spring, como un acetabulus pedis también, es decir, es como la cama que recoge la cabeza metatarsal, por lo tanto acomoda la convexidad plantar y va a estar sometida a fuerzas compresivas. Es decir, que por esa disposición el plato flexor o la placa flexora no solamente va a desarrollar un estrés tensil derivado de la tensión fascial, como vamos a ver ahora, sino un estrés compresivo importante que puede llegar a disminuir su área de sección, su diámetro de sección, y convertirlo en una estructura bastante vulnerable ante las fuerzas extensibles. A ver. ¿Qué papel biomecánico posee la placa plantar? Principalmente, y atendiendo a esa relación íntima entre fascia plantar, su continuación hacia la falange, que es la placa flexora,
podríamos decir que el plato flexor es el principal estabilizador metatarso-falángico en dirección a la flexión plantar, es el principal estabilizador que mantiene el dígito pegado al suelo y que tiene un comportamiento pasivo, una rigidez pasiva, es decir, una rigidez no relacionada con el sistema nervioso central. Dicho esto, a medida que nosotros realizamos el paso durante los ciclos de la marcha, a medida que trasladamos el centro de masas hacia anterior, va aumentando la tensión en el gastrosóleo, va aumentando esa flexión plantar o esos momentos plantaflexores sobre el calcáneo y va aumentando la fuerza reactiva del suelo sobre el antepié. Ese aumento de la fuerza reactiva del suelo sobre el antepié y ese momento plantaflexor que realiza el Aquiles sobre el calcáneo van a dar una situación de aplanamiento fisiológico progresivo sobre el arco del pie. Un aumento del estrés tensil en la fascia y, por consecuencia, un aumento de la tensión del plato flexor con el fin de mantener fijo el dedo en el suelo. Y esto se da durante el segundo rocker. Es decir, que cuanto más tensión en la fascia en dicho rocker, mayor fuerza quedará fijado el dígito plantar al suelo, como por ejemplo en el caso del alus limitus. Ya en el periodo propulsivo, en este caso, a la tensión de la fascia derivada de la contracción gastrosólia hay que sumarle la flexión dorsal que está empujando el suelo hacia dorsal a nivel de la cabeza y a nivel del dígito del dedo, ¿no? Es decir, que en este rocker de la marcha, el plato flexor está sometido a grandes picos tensiles derivados de la fascia y de la flexión dorsal metatarsofarángica derivada del suelo. Una imagen ecográfica, esto es cortesía de Javier Alcalá, que esta imagen ecográfica es suya. Veis esta relación entre la cabeza metatarsal, el flexor largo común de los dedos y la placa flexora que inserta en la base de la falange proximal y que genera fuerzas plantaflexoras debido a esa disposición. ¿Qué factores asocian a que la placa se lesione? Bueno, pues tenemos varios. Toda circunstancia, situación que genere un estrés sobre la fascia plantar, un estrés tensil, y toda situación que incremente el peso del suelo sobre el antepié plantar, pues van a ser factores desencadenantes de que a fuego lento se vaya este fibrocartílago, esta estructura se vaya dañando y vaya comportando y vaya desarrollando un componente de deformación plástica, o cercano a la ruptura, ¿no? Tanto el peso como desviaciones mediales del eje de rotación subastralina, como el grado de rigidez que tenga, como por ejemplo alteraciones como no posquirúrgicas o efectos posquirúrgicos, en algunos casos iatrogenias quirúrgicas, donde vamos a tener un segundo dedo elevado, ¿no? O pacientes con equino o el uso abusivo de tacón. Bien, desde el punto de vista morfológico y mecánico, los dos principales factores que asociamos y que la literatura cita a la lesión de la placa van a ser la presencia de un index minus y la presencia de un primer radio con un bajo grado de rigidez, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. Cuanto menor sea el grado de rigidez de M1 hacia el momento dorsiflexor, es decir, cuanto más hipermóvil sea el primer metatarsiano, más carga estará recibiendo el segundo metatarsiano, más estrés compresivo estará recibiendo el plato flexor. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se rompe el plato o cuando ese fibrocartílago está harto de soportar fuerzas extensibles y fuerzas compresivas y van adelgazando esa estructura y existe una ruptura? O bien aguda, por una flexión dorsal muy marcada por un traumatismo, o bien crónica, digamos una rotura a fuego lento. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que estructuras controladas por el sistema nervioso central, como son la rigidez activa o los momentos musculares, pues van a entrar en juego y vamos a encontrar una hiperactividad o una actividad que antes estaba regulada por el plato, pero ahora pues los extensores no tienen sus oponentes pasivos como es el plato, o los flexores
no tienen su oponente, ¿no? De manera que la contracción de los flexores largo durante el periodo de la marcha, durante el apoyo medio y periodo propulsivo, van a hacer que se generen las deformidades conocidas como dedos en garra, así como los dedos en martillos inducidos por la contracción extensora. El caso es que como la falange proximal ha perdido apoyo en el suelo porque el plato está roto, los momentos y las fuerzas tendinosas de la musculatura pues van a generar la deformidad que vemos en estadios más avanzados como dedos en garra, dedos en martillo, cosa que no vemos en estadios iniciales. Bien, tenemos aquí también otras imágenes cedidas por el compañero Javier Alcalá, donde vemos roturas parciales de la placa y como consecuencia la presencia de este dedo flotante con ya una leve deformidad o proceso dermatológico aquí del loma dorsal, que ya me está diciendo que la articulación empieza a comportarse como levemente rígida. La clínica del síndrome de predislocación, sinovitis metatarsofalágica y dedo flotante, pues la conocemos todos, es un dolor en la zona antecapital con una irritación sinovial, un aumento del líquido articular y el dedo deja de contactar con el suelo desde los primeros estadios hasta los últimos, ¿no? Ahora veremos cómo hay que intentar estar alerta de forma preventiva. Los factores etiológicos son múltiples, ¿no? Ya hemos hablado de ellos un poquito, desde un origen traumático, una artropatía inflamatoria también puede generar una lesión del plato por otros mecanismos, un origen mecánico que hemos hablado ahora, o la presencia de un dedo flotante desde el punto de vista postquirúrgico, y eso lo vemos mucho en consulta con la realización de procedimientos tipo Whale. Asociado a la clínica también los pacientes van a presentar en muchas ocasiones la clínica compatible con dolor neuropático, es decir, van a tener parestesias, entumecimiento, dolor irradiado, anestesia. Bien, en estos casos hay que hacer el diagnóstico con el neuroma de Morton, pero tanto la localización como en sí, todos los datos derivados de la exploración pues nos hacen pensar de que la inflamación que se está dando en esa articulación puede comprimir los nervios interdigitales y puede dar la sensación de anestesia que no debe ser confundida con la presencia de un neuroma. La clasificación, el estadiaje de la patología. Bueno, encontramos 4 estadios, ¿no? Y estos 4 estadios, hay diferentes tablas que hacen un estadiaje de la patología, desde tips dependientes de las pruebas complementarias, tips dependientes de los cambios histológicos o del tipo de rotura o de la ubicación de la rotura, o tips dependientes de cómo está elevado el dedo, ¿no? Si cogemos todas estas subclasificaciones, las podríamos agrupar en este estudio, donde nos da un estadio 0, 1, 2, 3, 4. Como bien sabéis todo, pues el tratamiento conservador estaría bastante bien indicado en el 0, 1, 2, y el tratamiento conservador quirúrgico estaría más bien indicado en estadio 3 y 4. Si queremos corregir la deformidad, si queremos quitar el dolor, pues el tratamiento conservador está indicado, como sabéis, en todos los estadios, y otra cosa es el pronóstico y la tasa de éxito que tengamos, ¿no? Lo que sí que es verdad que cuanto más se realice un diagnóstico precoz y cuanto más tratemos ese dedo y lo mantengamos en flexión plantar con dispositivos ortopédicos como el fixed toe o con la realización de vendajes en corbata, cuanto antes empecemos, mejor pronóstico y menor progresión de la deformidad. Eso es lo que nos dice la literatura, ¿no? Bien, ¿qué maniobras clínicas vamos a realizar para, digamos, profundizar en el diagnóstico? Bueno, el dolor tiene que estar localizado en la zona antecapital, eso ya lo conocemos. El test de Lachman tiene que ser positivo, tenemos que tener un bostezo articular de más de 2-3 milímetros, el cual también se puede cuantificar con radiografías. El test de Kelikian nos va a dar la información sobre el grado de reducción o de flexibilidad que tiene esa articulación, esa deformidad articular. Es importante matizar que si tenemos un test de Kelikian
totalmente positivo, es decir, si tenemos un test de Kellikian que no baja el dedo para nada, ni siquiera se coloca al plano de los demás dedos, pues hombre, el pronóstico con tratamiento conservador para intentar bajar el dedo o bien con tape o bien con un Fistow, pues está un poco complicado. Cuando tenemos un test de Kellikian que con la realización el dedo nos baja, aunque no sea al plano de los demás, pero vemos que hay un movimiento de flexión plantar, en esos casos podría estar indicado tanto el Fistow como el espadadrapo. Tenemos el test de flexión plantar metatarsofalángica, que es realizar la flexión plantar del dedo y ver si el paciente desarrolla dolor. Si el paciente no desarrolla dolor y tenemos un test de Kellikian negativo, es decir, que el dedo baja bastante, aunque haya ahí un poquito de subluxación, pues lo que podemos hacer es generar grandes fuerzas plantaflexoras con el dispositivo Fistow. Ahora, si hacemos el test de flexión plantar y al paciente tiene mucha impotencia funcional y le duele en esa zona, tiene mucho dolor, pues tendremos que ser cautos tanto con la tracción del vendaje como con la tracción del dispositivo Fistow. Es decir, quizás en esos casos hay que hacer una traslación gradual de la flexión plantar. Un poquito de flexión plantar, cada X tiempo se le puede aplicar más. Y luego hay otro test de estrés del plato plantaflexor metatarsofalángico, que es intentar descoaptar la articulación, realizar una flexión plantar de la base de la falange proximal y ver si se reproduce dolor, ¿vale? Luego en carga también tenemos el test de agarre digital, que podemos meter un post-it, un trocito de folio bajo el pulpejo, decirle al paciente que haga una flexión plantar del dedo y ver si nos cuesta sacar ese papelito digital y pues eso nos indicaría la capacidad de agarre, de sujeción del dedo al suelo, ¿no? Y eso estaría también, digamos, involucrado o relacionado con una lesión de la placa, aparte de con los factores con la tensión muscular, ¿no? Tendinosa de los flexores. ¿Qué podemos hacer? Bueno, opciones de tratamiento tradicionales, que las se hacen a día de hoy, también pues tenemos el vendaje en corbata y las descargas en herradura, ¿no? Todos tenemos pacientes que aman estos tratamientos y que se han encontrado incluso muchas veces mejor que con las plantillas ortopédicas. En este caso, el espadadrapo lo utilizamos para bajar el dedo, realinear el dedo con esa flexión plantar, colocarlo en el plano de los dedos adyacentes y disminuir el grado de tensión en el plato flexor que desarrolla el dedo durante los ciclos de la marcha. El papel del vendaje es, digamos, ferulizar, evitar la flexión dorsal del dígito en el periodo propulsivo y así la extensión excesiva del plato, pero no solamente en el periodo propulsivo, sino también en la fase de balanceo, la contracción concéntrica de los extensores va a hacer una flexión dorsal metatarsofalágica que, si el plato está dañado, pues va a generar mayor tensión sobre dicha estructura. Es decir, que el vendaje va a generar estabilidad articular tanto en la fase de balanceo como en la fase de apoyo medio. Y luego la descarga en herradura, pues obviamente, como sabemos todos, junto con las almendras o barras metatarsales, pues lo que nos va a disminuir es el estrés compresivo. Bien, a día de hoy encontramos alternativas al esparadrapo que nos van a garantizar pues, mayor higiene, mayor comodidad, mayor renovación del tratamiento, menos alteraciones dermatológicas como alergias al látex del esparadrapo, irritación dérmica, y es el dispositivo Fistow. Las cinchas del dispositivo Fistow que vamos a anclar en el dedo, que vamos a pasar por el dorso del dedo y que vamos a anclar en la planta, se comportan como los esparadrapos. Van a realizar fuerzas plantaflexoras en la articulación metatarsofalágica, la van a alinear y van a hacer que los momentos musculares tendinosos del flexor, los momentos de fuerza que desarrollan los flexores, no tiendan a hacer una progresión de la deformidad tipo garra o martillo, puesto que las fuerzas se van cancelando. Por otro lado, no solamente es importante bajar el dedo, sino es importante amortiguar el impacto.
Y en ese sentido, la almohadilla metatarsal que tiene el dispositivo Fisto, pues nos va, digamos, a mitigar el efecto compresivo de las fuerzas reactivas del suelo en esa zona. ¿En qué casos de metatarsalgias asociadas a una lesión de la placa está indicado el dispositivo Fisto? Pues estaría indicado principalmente en los 3 primeros estadios, es decir, en el estadio 0, donde hay un cajón dorsal negativo, donde hay una disminución de la fuerza de agarre plantar, hay un dolor, una tumefacción, pero aún no vemos una deformidad digital importante. Nada, es, digamos, como un preestadio. Algo se está cocinando en esa situación. Un estadio inicial 1, mínima deformidad, ensanchamiento por esa sinovitis articular, dolor, tumefacción, disminución de la fuerza de agarre, y en este caso hay un cajón dorsal positivo con una subluxación metatarsofalángica dorsal menor del 50%. Y en estadio 2 ya hay una deformidad más moderada y bueno, pues hay un cajón más positivo, hay una pérdida de fuerza de agarre más considerada. En estos 3 estadios, con un test de Kelikian donde el dedo me baja parcialmente, con un test de flexión plantar que no sea excesivamente doloroso, yo indico el dispositivo Fisto en mis pacientes durante, sobre todo, el periodo más agudo, ¿no? Más sintomático, mientras le estoy haciendo y diseñando su plantilla ortopédica que posteriormente le compagino o lo conjunto con el dispositivo Fisto. Ahora hablamos de ello. Es decir, que resumiendo, test de Latchman positivo, test de Kelikian flexible o semiflexible y una deformidad digital flexible. Ahí es cuando yo colocaría el dispositivo Fixed Toe. ¿En qué casos no colocaría el dispositivo Fixed Toe ante una metatarsalgia con sospecha de lesión de la placa? Pues, hombre, en deformidades más severas. Cuanto mayor es la rigidez de la articulación metatarsofalángica a la flexión plantar, menos está indicado el dispositivo Fisto, menos está indicado el esparadrapo tradicional. Es decir, ante deformidades más fijas, más instauradas, pues obviamente el pronóstico y la tasa de éxito con este tipo de dispositivos no va a estar indicado. Y ahora, posteriormente, haremos una explicación al respecto. Es decir, no va a estar indicado el dispositivo Fisto ante un test de Latchman positivo, pero con un Kelikian rígido y una deformidad rígida. Y pongo test de Latchman negativo porque cuando el paciente tiene dolor en la zona antecapital, pero tú haces un test de Latchman y es negativo, la fuerza de agarre está bien, simplemente la presencia de dolor antecapital, sin ningún dato que objetive una posible lesión de la placa, no deberíamos de colocar el dispositivo Fisto porque estaríamos simulando un alus limitus funcional en la segunda articulación metatarsofalángica, así como un exceso de fuerzas compresivas en la cabeza del segundo metatarsiano. Y ahí es cuando los pacientes, por ese empuje por esa fuerza plantaflexora que hace Fisto sobre la falange y ese empuje posterior que hace el plato y la musculatura flexora van a generar fuerzas compresivas en la cabeza y el paciente puede desarrollar dolor dorsal e intolerancia al tratamiento. Binomio ortesis plantar Fisto. En mi opinión, y esta es una hipótesis, aunque es una hipótesis con bastante sentido común, yo creo que el dispositivo Fisto o el esparadrapo tradicional va a estar, digamos, va a estar indicado, vamos a encontrar muy buenos resultados, nuestra tasa de éxito va a aumentar cuando, digamos, la fuerza que predomina en esa etiopatogenia de lesión y de dolor sea el estrés tensil sobre la placa plantar. Es decir, en estadios iniciales donde el dolor viene derivado de esa tensión excesiva en la placa, el dispositivo Fisto va a ser muy efectivo. Y eso lo vamos a ver en estadios muy iniciales. Y eso es lo que va a hacer que la deformidad no progrese. Fijaos, la mayoría de estudios que hay, que luego presentaré los 4 estudios que hablan de 2 de Fisto y 2 de los tratamientos conservadores, nos dicen que cuanto antes y de forma precoz coloquemos
un dispositivo o un tratamiento que tienda a plantaflexionar la articulación metatarsofalángica, cuanto antes bajemos el dedo de forma precoz, mejor pronóstico y más vamos a retardar la progresión de la deformidad. Sin embargo, cuando nos encontramos ante deformaciones más acentuadas, estadios mayores, donde hay una luxación rígida, donde el predominio de la fuerza deformante responsable del dolor es la compresión del suelo, es donde vamos a indicar principalmente los tratamientos ortopédicos, acompañados de herraduras metatarsales y, digamos, piezas retrocapitales a la cabeza metatarsal. Una consideración aquí. Es importante tanto controlar el estrés tensil con esparadrapos o con Fistow, porque tener en cuenta que lo que estamos haciendo con el dispositivo Fistow es una flexión plantar de la articulación metatarsofalángica, una fijación del dedo, lo cual en periodo propulsivo va a restringir la flexión dorsal del dedo de la articulación metatarsofalágica y así disminuir los picos tensiles en el plato flexor y con ello una cicatrización lesional más exitosa. Bien, una puntualización de las plantillas ortopédicas. Es importante, hablábamos al principio, que una de las causas o factores que nos encontramos con este tipo de pacientes son la presencia de inestabilidad de la columna interna. Y en este sentido, nuestro tratamiento debe de ir diseñado también a controlar esa pronación, a controlar esa inestabilidad del primer radio, bien pues con apoyos al arco importantes, bien con aletas internas que controlen ese movimiento en plano transverso, o bien con la colocación de cuñas supinadoras de retropié o balances invertidos. Esto de forma indirecta aumenta la resistencia del primer metatarsiano a resistir las fuerzas reactivas del suelo y que la carga del suelo no pase al segundo metatarsiano. Y otra variable importante es que como muchos de los pacientes tienen index minus, la colocación, la parábola o la forma de la parábola metatarsal en ocasiones debe de asemejarse a la parábola metatarsal del paciente. De manera que parábolas estándar o piezas estándar muchas veces se quedan insuficientes, debiendo modificar la longitud de la pieza en función de la forma de la parábola, en sentido antero-posterior. Y otra consideración no menos importante es la ubicación de la pieza. Hay que tener en cuenta que muchas veces, o en la mayoría de los pacientes, nos dicen muchas veces que la pieza la notan muy retrasada. Y esto es porque nos hemos ajustado tanto a la zona retrocapital que cuando el paciente colocamos la plantilla dentro del zapato y el paciente mete el pie dentro, va a sufrir un deslizamiento anterior. Y eso se traduce en que el pie ya no va a quedar, digamos, la ubicación de la pieza ya no va a quedar justo retrocapital, sino que se va a quedar un poquito retrasada. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el paciente pierde la sensación de descarga y que la sensación la tiene muy posteriorizada. Dicho esto, me gusta trazar en el pie la línea o la parábola metatarsal, la línea retrocapital y ajustar la pieza de descarga justo a esa zona, e incluso adelantarlas por defecto un poquito. Contraindicaciones generales del dispositivo Fistow. Pues no lo vamos a poner en pacientes con dermatopatías, ni tampoco ya sean infecciosas o de otro tipo, ni tampoco en pacientes con pie diabético, o por el tema de los roces, compresiones, heridas, disminución de la sensibilidad, que pueden generar efectos colaterales indeseables y que nos pueden complicar un poco la vida. Se me ha olvidado también comentar que el dispositivo Fistow también lo podríamos indicar como estabilizador postquirúrgico en el caso de cirugía metatarsal de uno o dos metatarsianos, donde podemos evitar la presencia o controlar la presencia de dedos flotantes postquirúrgicos. Y compañeras, compañeros, pues por mí casi que he terminado. Ahí tenéis la literatura, donde, bueno, hay un estudio que hemos hecho con el profesor Ángel Orejana y parte de su grupo de investigación, donde el Fistow Pro se ha comprobado que se ha demostrado que reduce un 36% la presión máxima bajo la segunda cabeza metatarsal respecto al vendaje tradicional.
que disminuye de 4 a 6 puntos en la escala del dolor EVA sin otros tratamientos concomitantes, y que otros estudios nos dicen que el tratamiento conservador de forma precoz nos puede retrasar la progresión de la deformidad. Dicho esto, espero que les haya gustado, que le haya aportado algo de valor a su día a día, algún tip que hayan cogido para su día a día, y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Fran, por tu intervención y sobre todo disculpa por el inciso del sonido, que hemos tenido ahí un problema técnico. No pasa nada. Bueno, pues te voy a hacer llegar un par de consultas que nos hacen a través del chat. A ver que no las... Joana Cruz nos pregunta que en el caso de Coller 2, ya solidificado con dolor plantar, mucho impacto, si podemos utilizar fixed toe. No. No. Rotundo. A ver, independientemente del nombre y apellido de la enfermedad, independientemente del estadiaje de la enfermedad, creo que es más interesante reproducir en el paciente qué tipo de fuerza o maniobra resulta dolorosa. Es decir, si tenemos un Koller 2, si tenemos una osteonecrosis de la cabeza, si tenemos en un estadio avanzado una rigidez articular y lo que duele es la flexión dorsal del segundo dedo o el gesto en el periodo propulsivo, pues hombre, sí que podría estar indicado el dispositivo Fisto, porque al fin y al cabo lo que estamos es ferulizando, ¿no? No está diseñado para eso, pero si aplicamos el razonamiento y el sentido común podría estar indicado. De todas formas, en esos casos, en mi opinión, creo que es lo más efectivo, más que ferulizar, en mi opinión, es realizar una descarga tipo con herradura o algún tipo de fenestración en toda la cabeza y articulación metatarsofalángica con el fin de que no soporte nada de peso, más que ferulizar. Gracias. Pero Fran, podría estar. te transmito otra. Después de cirugía de HAP, no le duele nada. Dejaros un segundo que se me ha ido. No le duele nada, pero el segundo dedo está ligeramente supraductus. Sí. Bien, a ver, esto podría ser otro debate de discusión con otra charla. Bien, voy a resumir muchísimo. El segundo dedo flotante con componente de desviación transversa en ABD o en ABD posquirúrgico es muy frecuente en la cirugía metatarsal. La causa es multifactorial. Se puede reparar el plato, se pueden hacer transferencias, se pueden hacer muchos procedimientos con el fin de evitar ese dedo flotante posquirúrgico. También hay que tener en cuenta la retracción de la cápsula, el efecto contráctil de la cicatriz. Pero, en mi opinión, y cuando he hablado con el doctor Luigi Chinelli, siempre pienso que la colocación de un dispositivo Fisto para intentar bajar ese dedo posquirúrgico es muy interesante. Por lo tanto, yo sí que lo indicaría. Perfecto. Aquí voy a colar una que me hacen llegar por WhatsApp de un asistente. ¿Cuál es la maniobra clínica más sensible para la rotura de la placa flexora? El test de Latchman, sin duda alguna. El test de Latchman, porque el test de Latchman, aunque depende de la curva de aprendizaje que tenga, los años de experiencia que tenga el clínico, es la única maniobra que nos está dando información directa sobre la integridad del plato. El test de Kelikian actúan otras estructuras como los flexores y demás, pero en mi opinión es el test de Latchman. Y hay que hacerlo siempre en dedos adyacentes y en el otro pie para ver si ese bostezo es común en todos los dedos, por lo tanto no sería un Latchman positivo, o es solamente en ese dedo. Nos hace llegar Alejandro Hernández. ¿Cuánto tiempo de vida tiene el fixed toe? Bien, yo recomiendo a mis pacientes llevar el Fisto mínimo de 3 a 6 meses. Mínimo. ¿Por qué? Porque independientemente de que
el dolor ya no esté, pero una vez se rompe el plato parcialmente o total, imaginamos una deformación de un 10% donde el plato aún no está roto, hay un leve componente de dedo flotante. Pones el tratamiento, tu plantillita para el día a día y tu Fisto para estar por casa. Es una de las cosas que yo le recomiendo mucho a mis pacientes. Es decir, que hay pacientes que no toleran el Fisto y la plantilla por cuestión de volumen, Ujú. no por cuestión de que sean incompatibles. Y es importante esto, le digo a mis pacientes, vale, la plantilla te regula la carga, la plantilla te elimina la presión metatarsal, pero la plantilla no te baja el dedo. Dicho Mm. esto, lleva la plantilla para tu día a día, por ejemplo, y si no puedes llevar el Fisto al mismo tiempo, cuando llegues a casa y te quites la plantilla, o para dormir, te colocas tu dispositivo. Hay un estudio que mostró el doctor Kirby en las redes sociales donde hubo un tratamiento de 12 meses desde el punto de vista conservador y se observó reparación eh, autóloga del plato, ¿no? Es decir, que cuanto más tiempo mantengamos el dedo bajo, mayor capacidad de cicatrización tiene el plato, haya dolor o no. Yo, mínimo de 3 a 6 meses. Mm. Y cuanto más tiempo lo lleven, mejor. Es decir, que si lo pueden acoplar a su vida diaria, forever, pues perfecto. Estupendo, Fran. Y por última, me consultan qué capacidad tienen las plantillas de generar fuerzas sobre el dedo. No, ninguna. Muy poca. Para que una plantilla genere fuerzas flexoras sobre los dígitos, debe de haber una integridad articular y una integridad de todas las partes blandas. Porque hay Perfecto. otros tipos de fuerzas derivadas de tendones y ligamentos antagonistas que van a evitar ese momento plantaflexor por sí solo. El único dispositivo y tratamiento, alternativa de tratamiento conservador que genera fuerza plantaflexora de forma directa y estable son los vendajes en corbata o el dispositivo Fistón. Estupendo. Pues nada, Fran, todas las consultas que nos hagan llegar te las iremos trasladando. Podéis hacérnoslas llegar a herbitas@herbitas.com o a través de cualquiera de vuestros delegados de zona. Para nosotros es un placer siempre tenerte como colaborador y sin más, despedirte y agradecerte tu participación. Pues igualmente, Pilar, muchas gracias por la invitación. Me he encontrado muy a gusto, me lo he pasado muy bien y me tenéis aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias por la invitación. Fantástico, Fran. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao.